Noches a todos, bienvenidos a nuestras sesiones de los martes en Logia Blavatsky. Continuamos con nuestro estudio de la clave de la teosofía. Vamos por el capítulo 7 de los varios estados post-mortem, el hombre físico y el espiritual, correspondiente a la página 63 del PDF. Gracias a todos, bienvenidos y adelante, Enrique. Muchas gracias, Caro. Como siempre, doy una fraternal bienvenida a todos a esta nueva sesión del estudio, del análisis de los textos de la clave de la teosofía. Desde luego, con la participación de todos, ya sea de manera presencial únicamente o participando, dando algún punto de vista que siempre nos enriquece. Llamaríais materia al alma, es decir, al alma humana que piensa, o sea, lo que llamáis ego. La respuesta es materia no, pero sustancia sí. Podemos ver ahí que hay una gran diferencia. Materia no, pero sustancia sí, seguramente. Ni tampoco rehuiremos la palabra materia, siempre que venga unida al adjetivo primordial, es decir, materia primordial. Decimos que esta materia es coeterna con el espíritu y que no es nuestra materia visible, tangible y divisible, sino su sublimación extrema. El puro espíritu no es sino un cambio del no espíritu o el todo absoluto. A menos de admitir que el hombre ha sido evolucionado en este espíritu materia primordial y representa una escala regular progresiva de principios, desde la meta espíritu hasta la materia más grosera. ¿Cómo podremos jamás considerar como inmortal al hombre interno y a la vez considerarlo como entidad espiritual y hombre mortal? Ese es el contexto. Entonces, seguidamente viene la pregunta. ¿Por qué entonces no creéis en Dios como tal entidad? Y la respuesta es, porque lo que es infinito e incondicionado no puede tener forma alguna ni puede existir como ser, al menos en ninguna filosofía oriental digna de ese nombre. Una entidad es inmortal, mas solo en su última esencia, no en su forma individual. En el último punto de su ciclo es absorbida en su naturaleza primordial y se vuelve espíritu aquí quizá cuando pierde su nombre de entidad, yo creo que quiere decir eso, porque dice mando, yo creo que es cuando pierde su nombre de entidad. Bien, aquí vemos que nos dice que aquello que es infinito e incondicionado no puede tener forma alguna, ni puede existir como ser, al menos en ninguna filosofía oriental digna de este nombre. Una entidad es inmortal, mas solo en su última esencia, es decir, en la esencia espiritual, no como individuo. En el último punto de su ciclo es absorbida en su naturaleza primordial y se vuelve espíritu cuando pierde su nombre de entidad. Es decir, ya no es un ser, sino es el ser. Eso entiendo, es decir, el espíritu universal. Ya no es un individuo, es el todo. Es como la gota que cae sobre el océano. Al caer la gota sobre el océano, se convierte en el océano mismo. Y también el hombre, cuando se conecta, digamos, o tiene conciencia, despierta al espíritu totalmente, entonces se vuelve ese espíritu, pero ese espíritu universal. Se une al todo, es la vida universal. Eso pasamos a ser o pasaremos a ser cuando alcancemos ese grado de espiritualidad. Seremos uno y lo mismo que el espíritu universal. Ya no hay individualidad, es la vida una, es el espíritu en su absoluta manifestación. Su inmortalidad como forma está limitado únicamente a su ciclo de vida o al Mahamambantara,
después de lo cual es una e idéntica con el espíritu universal. Es decir, que mientras se está en evolución, pues sí, la identidad es a través de un ser individual, pero cuando se une al espíritu universal, pues entonces forma parte o es ya ese océano de vida, ¿verdad? Entonces, dice, y no ya una entidad separada, es decir, aquí apelamos a la unidad de todo en todo. En cuanto al alma personal, lo que entendemos como la chispa de conciencia que conserva en el ego espiritual la idea del yo personal, de de la última encarnación, subsiste como recuerdo distinto, separado únicamente durante el periodo de bachánico. Es decir, que cuando alcanzamos el estado de conciencia de bachánico, entonces nos identificamos como ese ser individual y entonces pudiéramos considerar que es el recuerdo que queda de la encarnación que acaba de dejar el yo superior, ¿sí? Entonces, después del cual es agregada a la serie de otras innumerables encarnaciones del ego. Es decir, cada encarnación va siendo agregada. Es el famoso sutratma, es decir, el hilo, de la vida, en el cual se van engarzando, se van enhartando, como a manera de cuentas, se van agregando en ese hilo, como si se formara un collar, y se va agregando una nueva cuenta, es decir, en cada nueva encarnación, en cada nueva vida, y la partida hacia el Devachan, el yo superior, deja una, una cuenta más, es decir, agrega un eslabón más a la cadena de amor que se está construyendo, ¿sí? Como el recuerdo en nuestra memoria de un día en una serie de días, eso es decir, que una vida, una encarnación, representa, como dijéramos, como el día y la noche. El día es el periodo de actividad y la noche es el periodo de descanso, y el día está representado por la actividad y la noche por Devachan, en este caso, porque es un periodo de descanso para el alma humana. Bien. ¿Limitaréis a condiciones finitas la infinitud que reclamáis para vuestro Dios? Es decir, Dios no puede ser limitado, ni en tiempo ni en forma. Es una esencia, es una sustancia. Entonces, nosotros pues lo vamos identificando de acuerdo a nuestro nivel de conciencia también. Únicamente aquello que está indisolublemente cimentado por Atma, es decir, Buddhimanas, es inmortal. El alma del hombre, esto es, de la personalidad por sí misma, no es inmortal, ni eterna, ni divina. Dice el Zohar, el alma cuando es enviada a esta tierra se reviste de un hábito terrenal para preservarse aquí abajo, es decir, requiere de una vestimenta, de una caparazón, de una capa que le proteja y que sirva para manifestarse también. Y del mismo modo, recibe arriba una brillante vestidura que la hace capaz de mirar sin daño en el espejo cuya luz procede del Señor de la luz. Es decir, que también hay una protección también, porque no se puede llegar a tener contacto con algo tan elevado, porque incluso pues sufriría la aniquilación prácticamente, sería borrado prácticamente esa entidad. Entonces, tanto arriba como abajo hay una protección para evitar que se vaya al tobogán de la destrucción en este caso. Bien.
Además, el Zohar enseña que el alma no puede alcanzar la mansión de la gloria hasta haber recibido el ósculo santo, es decir, el beso santo, o reunión del alma con la sustancia de la que emana, es decir, de la que emanara, es decir, el espíritu. Todas las almas son duales y son un principio femenino, mientras que el espíritu es masculino, es decir, como principio es femenino, pero en tanto espíritu, entonces se manifiesta lo masculino. Encarcelado en el cuerpo, el hombre es una trinidad, a no ser que su corrupción sea tan grande que cause su divorcio con el espíritu. Desgraciada el alma que prefiera el himeneo sensual con su cuerpo terrestre a su divino esposo, el espíritu, dice un texto de una obra hermética, el libro de las claves. Ay de ella, en efecto, porque ningún recuerdo de aquella personalidad quedará registrado en la imperecedera memoria del ego. Desde luego que aquí se refiere a aquellos seres que están perdidos en el pecado, que prácticamente no obedecen a ninguna de las leyes, ni leyes divinas, ni leyes que construye, que inventa el hombre para poder convivir en este plano. Entonces, son almas completamente perdidas en, en, en el egoísmo, en la crueldad y en todo aquello que tiene que ver con ese remolino de pasiones descontroladas completamente y que hacen presa del hombre, y entonces pues ahí nada se puede hacer. Esas almas pues prácticamente tienen una vida perdida, una encarnación perdida, ¿verdad? Porque no queda recuerdo, dice, de aquella personalidad, ¿sí? Entonces, no puede registrarse como lo que les explicaba, no puede agregarse como una cuenta más, porque se perdió el tiempo, se perdió la energía, se perdió todo y habrá que empezar una nueva encarnación llena de sufrimientos, de penalidades para poder resarcir el equilibrio que fue destruido por el equilibrio, desde luego, para esa alma solamente, no el equilibrio universal, sino el equilibrio para sí mismo. Se rompió eso y entonces para que vuelva a buscar ese equilibrio, pues tiene que trabajar mucho ese ego, esa alma. ¿Sí? Bien. Aquí, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Sí. Buenas noches, Enrique. Buenas noches a todos. Una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre alma y espíritu? ¿En qué se Bien. diferencia? Ya hemos explicado en otras ocasiones que a fin de aclarar este punto, diremos que hay un alma animal, por ejemplo, cuyo centro es Kama y está expresado por el Kama Rupa, ¿sí? Kama es el centro de los deseos y a ello se le denomina el alma animal. Y tenemos el alma humana, que está representado por el yo superior o el mana superior, que es lo mismo, ¿sí? Y el alma espiritual, que está representada por la unión de la mente superior con Buddhi, que es la intuición, ¿sí? Ese es el alma espiritual. Y el alma divina es ya la fusión de Atma, Buddhi y Manas, ya trascendida toda la materia, ¿sí? Y básicamente, diríamos, eso es el alma divina. Ahora, el espíritu está representado por Atma únicamente, ¿sí? Y ese nunca cambia. Es el hombre
que en su evolución tiene que identificarse, tiene que alcanzar ese estado de conciencia para unirse a ese espíritu divino, que es la representación del alma universal, este Atma, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. Almas hay varias, pero cuando aquí hablamos, en este momento estamos hablando del alma humana, ¿sí? No sé si te quedó claro, Pati. Sí, claro, muchas gracias. Bien. Por lo tanto, no existe una sola alma, pero cuando nos referimos al alma animal específicamente, estamos hablando de Kama, y de su personalidad, digamos, que es Kama Rupa, o sea, la forma, el cuerpo de los deseos, ¿sí? Y cuando decimos alma humana, pues nos referimos al mana superior. ¿Sí? Bien. ¿Alguien más? Grisela, adelante. Una pregunta, volviendo al tema del alma y del espíritu. ¿El que hace el recorrido de evolución es el espíritu o el alma? El espíritu, Atma, se dice aquí mismo en la clave de la teosofía y en la doctrina secreta, que esta mónada o Atma envía, digamos, proyecta de sí mismo un rayo para bajar al siguiente nivel, porque, como dije, esta mónada divina, este Atma, sigue en su nivel, no desciende a estos niveles, porque en estos niveles es totalmente inconsciente. Y entonces, ese rayo se convierte en Buddhi o la intuición. Y a su vez, también emite un rayo para producir lo que llamamos la mente superior, o el yo superior, o el mana superior. Y este mana superior, esta mente superior, que es el ser que reencarna, ¿sí? Y que es, desde luego, trae consigo la esencia de ese espíritu, de ese Atma. Y entonces es esta mente superior, este mana superior, el que sirve de enlace, el que sirve de puente entre los planos superiores, entre Buddhi y Atma, que es el espíritu, y la parte baja, que es la mente inferior, el centro de los deseos, que es Kama, y el cuerpo físico y el doble etérico. Eso. Entonces, si hemos de decir que quién evoluciona, pues evoluciona efectivamente la mónada, pero se expresa, como ya expliqué, con estos diferentes principios, que son los principios del hombre o en el hombre, ¿sí? Buddhi, manas, Kama, el Linga Sharira, que es el doble etérico, y el Stula Sharira o cuerpo físico, ¿sí? Pero, pues, es el espíritu, esa es la vida universal la que está evolucionando. Nada más que si queremos individualizarlo para localizarlo, para identificarlo, pues le llamaremos la mónada. Y entonces es la mónada la que está evolucionando, pero no desciende directamente a este plano, sino que únicamente tiene sus representantes, porque es tan elevada su condición que en este plano es totalmente inconsciente, es totalmente consciente y es divina, pero en su propio plano. Aquí no es posible que se pueda expresar. Por eso se vale de estos otros principios para poder manifestarse. Y este yo superior, que es el que va tomando las experiencias, es el que en algún momento de su larga
cadena de encarnaciones, se identifica con eso divino, que es el Atma, que es la mónada. Gracias. ¿Nada? Patti, ¿es tu mano anterior o es otra pregunta? No, es otra pregunta. Gracias, Caro. Quiero preguntarte lo siguiente. Aquí en el texto que leíste, Enrique, dice que por cada encarnación que nosotros venimos a vivir la experiencia y cuando nos vamos, se va entrelazando a través del cordón de plata como si fueran como perlitas o cuencas, en ese hilo nuestras vidas. Por eso el hilo de plata es muy luminoso. A ver, yo creo que no se refiere propiamente al cordón de plata, sino el sutratma es el hilo de vida, ¿sí? Y ese es el que, el que va construyendo, digamos, lo que hablábamos en una ocasión anterior del antakarana, ¿no? Es eso fundamentalmente, ¿no? No es el cordón de plata, digamos. Pues esa es la expresión de la vida solamente, ¿sí? Pero el sutratma es el hilo del espíritu, ¿sí? Es decir, en el que se va encadenando, engarzando toda la serie de vidas que vamos, por las que vamos pasando, ¿sí? Eso es lo que pienso yo. Si alguien tiene otro punto de vista, pues igual lo escuchamos. Muchas gracias. ¿Ya no hay más? No, Bien. no. Ok, bien. Entonces continuamos. La siguiente pregunta es, ¿y cómo aquello que si no ha sido dado por Dios al hombre, según vuestra propia confesión, es de idéntica substancia que lo divino, puede dejar de ser inmortal? La respuesta es, cada átomo y parte de materia, así como la substancia, es imperecedero en su esencia, mas no en su conciencia individual. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aquello que es toda la vida en sí es imperecedera, es decir, nada muere, solamente se cambia su estado. Eso lo hemos visto en las leyes de la física y están en lo cierto, de acuerdo a la enseñanza teosófica. ¿Sí? Solamente cambian sus condiciones, pero esa sustancia sigue existiendo. Cambia de forma o se agrega a otras formas y recibe diferentes nombres, pero y pierde por tanto su conciencia individual, ¿verdad? Pero no en el caso del espíritu, eso es otra cosa. Bien, la inmortalidad solo es la propia conciencia no interrumpida y difícilmente puede la conciencia personal durar más tiempo que la personalidad misma. Esta conciencia, como ya os dije, sobrevive tan solo durante el periodo de Bachánico, después del cual es reabsorbida en la conciencia individual primero y en la universal después. Es decir, que tantas veces reencarnamos, esa identidad que vamos teniendo en diferentes personalidades, pues ahora soy Juan, después soy Pedro y todo eso, pero ese nombre no vale nada finalmente, aunque las experiencias que son elevadas sí se guardan en la conciencia y entonces eso es lo que sobrevive, ¿sí? Y sobrevive durante el estado de conciencia de Devachan, ¿sí? Entonces, nuevamente regresa a ser una conciencia
individual y entonces se manifiesta a través de la personalidad y en la medida que va evolucionando, entonces va alcanzando un mayor nivel de conciencia espiritual, digámoslo así, y es entonces cuando ya se absorbe en la conciencia universal, como ya explicaba anteriormente, como la gota se une al gran océano y pasa a ser ese océano de vida, en este caso. Bien. Preguntad a vuestros teólogos por qué han alterado tan profundamente las escrituras judaicas. Leed la Biblia si queréis tener una buena prueba de que especialmente los escritores del Pentateuco y del Génesis jamás consideraron a Nefesh el soplo con que Dios dotó a Adán como alma inmortal. He aquí algunos ejemplos. Y Dios creó a cada Nefesh, es decir, cada vida que se mueve, refiriéndose a los animales. Y dice el Génesis, capítulo 2, versículo 7, y el hombre se volvió un Nefesh, es decir, un alma viviente, lo que demuestra que la palabra Nefesh se aplicaba indiferentemente tanto al hombre inmortal como al animal mortal. Y seguramente os pediré la sangre de vuestro Nefeshim, es decir, de las vidas. Lo pediré a cada animal y al hombre, dice el Génesis, capítulo 9, versículo 5. Huye por tu Nefesh, sigue diciendo el Génesis. No le matemos, dice la versión inglesa. No matemos a su Nefesh, es decir, a su vida, dice el texto hebraico. Nefesh por Nefesh, es decir, vida por vida, dice el Levítico. Aquel que mate a cualquier hombre será seguramente muerto, literalmente. Aquel que mate al Nefesh de un hombre, o sea, la vida de un hombre, y el que mata a un animal, Nefesh, tiene que pagarlo. ¿Sí? Quizá aquí, ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Animal por animal, dice. Y luego dice aquí la aclaración. En vez del texto que dice Nefesh por Nefesh, ¿cómo podría el hombre matar lo que es inmortal? Y eso también explica por qué los saduceos negaban la inmortalidad del alma, como también prueba que muy probablemente los judíos mosaicos, los no iniciados al menos, jamás creyeron en la supervivencia del alma. Es decir, solamente los iniciados creían en la supervivencia del alma, es decir, el alma inmortal, que es el alma humana, el yo superior, que es el que se reencarna y es el que va construyendo el que va engarzando en ese hilo de vida, en el sutratma, cada una de las encarnaciones. Entonces, pues habrá que estudiar con calma esta parte, repasarla nuevamente y tomar la Biblia y ver lo que dice y tratar de comprender lo que efectivamente aquí se aclara. Tomar este texto también como un apoyo fundamental para que podamos comprender lo que se dice en la Biblia, ¿verdad? Y desde luego que en la religión católica pues tienen su interpretación y como se dice aquí, los teólogos hicieron su propia interpretación y así es como se difunde hoy en día, ¿verdad? Entonces, a lo que se refiere es en la supervivencia del alma es real, del alma humana, es decir, como yo superior, esa alma, una que reencarna cada vez, ¿verdad?